Bueno, este nuevo video va a explicar cómo es que funciona, cómo es el mecanismo que le da movimiento a los rodillos, y en base a entender cómo es que funciona todo el mecanismo vamos a entender por qué la aleatoriedad de los resultados. De movida vamos a explicar que hay un único motor en todo el mecanismo. Ese motor está dispuesto acá adentro. A través de esta transmisión por engranajes da movimiento a todo este eje, que está formado por varios ejes largos y varios elementos de unión dados por ladrillitos, bridas o en algún caso como una llanta como el que tenemos de este lado. Da movimiento a estas ruedas para cadena que tenemos acá, y da movimiento también a esta rueda para cadena que tenemos acá afuera, que es la que se va a encargar del mecanismo de temporizado y del mecanismo de devolución de monedas, que lo vamos a analizar después. Básicamente, volviendo a los rodillos, estas transmisiones por cadena transmiten el movimiento a esta segunda rueda para cadena, que es solidaria a este mecanismo, a la entrada de este mecanismo. Ahora lo vamos a ver en más detalle. Y a su vez, este mecanismo transmite el movimiento a través de esta nueva transmisión por cadenas a cada una de las ruedas. Para entender cómo funciona vamos a hacer uso de una pequeña construcción que la vamos a poder manipular con un poquito más de comodidad. Básicamente les comentaba, el movimiento básicamente del motor va a venir por un eje que está acá abajo y va a través de una transmisión por cadena transmitirse a esta rueda que tenemos acá arriba. Esta rueda es solidaria a esta primer parte del mecanismo, que es la parte amarilla la que se está moviendo, que tiene un pernito que está flotando. Este perno tiene una característica, que es que en un sentido se respalda, o sea, si yo le aplico fuerza acá, el pernito se apoya, pero si yo hago fuerza en el sentido contrario, el pernito se puede rebatir hacia adelante. Voy a aprovechar esta característica para accionar a esta cruz a través de estos pernos, que es la que le va a dar movimiento a la rueda. Este mecanismo se va a comportar de una manera similar a lo que pasa con un pedal de bicicleta. Cuando uno lo acciona, transmite el movimiento a la rueda, pero en cuanto uno deja de pedalear, la rueda puede seguir girando libre. ¿Cómo es que se comporta? Veámoslo acá. El perno empuja en un sentido, pero permite que después la rueda gire loca y lo rebata. Vamos a verlo de vuelta. Esto hace que, pese a que el motor se detenga, cada rueda siga girando por inercia sin afectar al movimiento del motor. Y entonces los elementos de aleatoriedad que empiezan a ver en juego son, por un lado, la inercia propia de cada rueda, que los rozamientos de la construcción hace que sean distintos. Eso quiere decir, cuando el motor frena, cada rueda va a seguir girando lo que el rozamiento le permita girar. Por otro lado, este mecanismo en cada una de estas ruedas tiene una diferencia en la construcción. Como se muestra acá abajo, la cruz esta tiene 4 pernos. Eso quiere decir que, en este caso, antes de empezar a arrastrar, a lo sumo, el perno va a recorrer un cuarto de vuelta. Pero, como se ve acá arriba, esta primera rueda cuenta con 4 pernos, pero esta segunda rueda cuenta solamente con 3 pernos. Acá no tengo ningún perno. Y esta otra rueda cuenta solamente con 2 pernos. Eso quiere decir que en el momento del arranque, los tiempos que van a pasar antes de que este perno se ponga en contacto con los pernos que van a ser arrastrados van a ser distintos. Y eso va a producir cierto grado de aleatoriedad en la secuencia de arranque que van a tener las ruedas. ¿Sí? Por otro lado, hay un elemento más que interviene, que es que para poder lograr que cada rueda frene en posiciones precisas, si ustedes se fijan, los números, la característica es que los números queden alineados. Si ustedes se fijan, se produce como un efecto de retroceso de los números. Para poder lograr eso se hizo uso de unas bolitas imantadas.
Estas bolitas imantadas están dispuestas en los módulos curvos que están acá en el medio. Hay 12 módulos curvos en cada rueda, y a su vez hay dos soportecitos que están dispuestos en la parte de acá abajo, que contienen también de estas bolitas imantadas. Se distribuyeron de tal, siendo que hay 12 en los 360 grados de la rueda, eso quiere decir que más o menos cada 30 grados tenemos un imancito. Y los dos soportecitos de abajo que tienen las otras rueditas imantadas están dispuestos de manera que más o menos respetan esos mismos 30 grados. Eso hace que las posiciones de parada sean bastante más firmes al tener dos elementos que me están llevando la rueda a esa posición. ¿Está? Entonces, volviendo al tema del accionamiento, me voy a cruzar, amor, del otro lado. Si ustedes se fijan, vamos a mirar la secuencia de arranque. Ahí arrancaron básicamente estas dos ruedas antes que esta. Ahí arrancaron prácticamente las tres juntas. Acá la secuencia de arranque fue primero esta, después esta y después esa. Eso depende de qué tanto tengan que recorrer los pernos antes de enganchar al perno arrastrado. ¿Está? Cuando acá tenemos, por ejemplo, en este caso particular de la rueda del medio, este perno va a tener que recorrer toda esta distancia sin encontrarse con un perno en esta posición antes de encontrar al otro perno para poder arrastrarlo. En este caso, recién con un cuarto de vuelta va a empezar a enganchar a este perno para poderlo arrastrar, ¿sí? Y en este caso de acá abajo también va a tener que recorrer casi un poquitito menos que media vuelta, ¿sí? Veamos de vuelta el funcionamiento acá. Empieza a girar, engancha un perno, empieza a arrastrar a la rueda y después la rueda sigue girando loca. ¿Está? Este mecanismo de desfasaje, adicionalmente a la aleatoriedad, aporta un elemento más, que es que no sería que el motor no debería sufrir la fuerza del arranque de los tres rodillos al mismo tiempo. Bueno, creo que es todo. Gracias nuevamente por la atención.